Capítulo 77. Discreción. Santiago lanzó una mirada a Jaime detrás de María, ante la cual un destello de desdén cruzó sus ojos. Luego, tomó la mano de María y comenzó a avanzar a grandes pasos. Jaime solo pudo seguirles la pista mientras Santiago y María susurraban entre ellos. Si no quieres que trabaje aquí, lo suspenderé durante la entrevista más tarde. De todos modos, hoy yo haré la entrevista, murmuró Santiago. No lo hagas demasiado obvio. De lo contrario, mi padre me molestará otra vez si se queja con su padre. Acaba de salir de prisión, así que recházalo por ese motivo, dijo María en voz baja, acercándose a su oído. Temían que Jaime los escuchara, pero sin saberlo, Jaime captó toda su conversación. Al fin y al cabo, su oído era mucho más agudo que el de la mayoría de las personas. Detrás de ellos, el hombre se rió con frialdad. Me importa un bledo si puedo pasar la entrevista. Solo estoy cumpliendo las formalidades. Cuando llegaron a la planta donde se encontraba el departamento de ventas, María señaló a Santiago y le dijo a Jaime. Ve con él, recuerda lo que te he dicho. No le digas a nadie de aquí que me conoces. Jaime asintió con la cabeza antes de seguir a Santiago hasta la oficina donde se haría la entrevista. Para entonces, ya había una multitud esperando fuera, todos allí para una entrevista. Al tratarse de un grupo empresarial, estaba bien pagado y ofrecía grandes beneficios. Por eso, mucha gente quería entrar en la empresa, incluidos los licenciados de prestigiosas universidades. Espere fuera. Alguien lo llamará más tarde. Santiago entró en el despacho tras decir eso. Jaime, por su parte, se sentó en una silla. ¿Tú también estás aquí para una entrevista, amigo? Preguntó un joven con gafas sentado a su lado. Sí. Jaime asintió. ¿A qué universidad fuiste? Sé que muchos de los entrevistados esta vez son graduados de universidades de renombre. Mira a esa chica con vestido. Escuché que viene de una de las mejores universidades. También ese hombre con mochila se graduó en una gran universidad, dijo el joven con la envidia escrita en su rostro. Yo asistí a la escuela de negocios Costa de la Bahía. Jaime le dedicó una leve sonrisa. Sorprendido, el joven exclamó. ¿Te graduaste en Costa de la Bahía? En verdad alabo tu valentía por venir aquí a una entrevista cuando has asistido a ese instituto. Es incluso peor que si yo viniera de la escuela profesional Cielo Azul. La mirada del joven era de presunción. Por fin he encontrado a alguien cuyas calificaciones académicas están por debajo de las mías. Jaime se limitó a sonreír sin decir nada. Justo en ese momento, una joven vestida de forma profesional se acercó y les dijo a todos. Por favor, entréguenme sus currículos. Después los llamaré para la entrevista según el orden. Al oír eso, todos entregaron de inmediato sus currículos muy bien elaborados. Solo Jaime se quedó sentado e inmóvil. Disculpe, señor, ¿pero dónde está su currículum? Preguntó la joven al notar que Jaime no hacía nada. No he preparado ningún currículum, respondió Jaime con indiferencia. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de la joven al oír eso, pero luego preguntó. ¿Puedo saber su nombre, entonces? Es para saber cómo dirigirme a usted después. Me llamo Jaime Casas, respondió. Asintiendo, la joven se dio la vuelta y entró en el despacho. Todos miraron a Jaime como si fuera un idiota. ¿Cómo es posible que lo entrevisten si lleva un traje tan anticuado y ni siquiera ha preparado un currículum para la entrevista? El joven que había estado hablando con él lo miró con extrañeza. De repente, le susurró. ¿Tienes contactos aquí y por lo tanto estás despreocupado, amigo? Jaime se sobresaltó, sin saber por qué le hacía esa pregunta. Debes tener contactos. Si no, ¿por qué vendría sin un currículum?
Además, he podido comprobar de un solo vistazo que la persona que te ha traído antes es un alto ejecutivo. No me extraña que estés tan tranquilo. Con una sonrisa congraciada, el joven sacó del bolsillo una caja de chicles y se la ofreció. Jaime lo aceptó sin dudar y se echó uno a la boca. Capítulo 78. Mala suerte. Amigo, si en verdad tienes contactos, ¿te importaría hablar bien de mí? Si me contratan, te invitaré una buena comida. El joven miró a Jaime expectante. Claro. Si consigo el trabajo, hablaré bien de ti. Jaime sonrió antes de responder. Gracias, gracias. Eres muy amable. El joven no dejaba de darle las gracias, con el rostro iluminado por la euforia. Poco después, comenzó la entrevista. Entrevistados tras entrevistados entraban nerviosos a la oficina, para luego salir abatidos. Incluso los pocos que venían de buenas universidades no conseguían el puesto. Cuando el joven que estaba al lado de Jaime vio que los graduados de las universidades de renombre habían fracasado, se volvió aún más aprensivo, y sus manos se humedecieron de sudor. El siguiente, Jaime Casas. Cuando Jamie se levantó, el joven que estaba a su lado lo agarró con brusquedad. Tienes que hablar bien de mí, amigo. Tengo puestas mis esperanzas en ti, imploró ansioso. Jaime asintió antes de entrar. En el momento en que lo hizo, fue recibido por 3 personas sentadas detrás de una mesa y la joven que había recogido sus currículos antes de pie a un lado. Santiago se sentó en el centro, dejando bien claro que él era el entrevistador principal ese día, mientras que los hombres que estaban a su lado solo estaban sentados. En otras palabras, una sola palabra de él determinaba si uno pasaba la entrevista. Mirando a Jaime, Santiago ordenó con una mirada tranquila e imperturbable. Por favor, preséntate. Justo cuando Jaime estaba a punto de hablar, uno de los entrevistadores que se sentaba al lado de Santiago intervino. Como no tienes currículum, tienes que hablarnos de tu experiencia laboral después de graduarte de la universidad. Asintiendo con la cabeza, Jaime habló un poco de su experiencia laboral después de graduarse. Por supuesto, también les contó que había estado en prisión. No ocultó nada, ni había nada que ocultar. Ninguno de ellos se asombró cuando admitió ser un exconvicto. La razón era muy clara. Santiago se los había contado antes. Después de escucharlo, Santiago cerró los ojos y se cruzó de brazos mientras se reclinaba en su silla, sin pronunciar palabra alguna. Al ver eso, la joven que estaba al lado se apresuró a darle un suave masaje. ¿Sabe usted de qué empresa se trata? ¿Y sabe quién es el dueño? ¿No es más que un exconvicto y se atreve a venir aquí a una entrevista? Espetó uno de los entrevistadores con una risa burlona. ¿Por qué no? ¿Hay alguna política en esta empresa que estipule que la gente que ha estado en prisión no puede venir aquí a una entrevista? Además, ¿cuál es el gran problema de eso? ¿Acaso cumplir con una condena es malo? Replicó Jaime con una leve sonrisa. Aunque no existe esa política, afectará la imagen de nuestra empresa si se une a nosotros, ya que es un exconvicto. Creo que otras empresas tampoco emplearán a alguien que haya cumplido una pena de prisión como tú. Será mejor que tengas un poco de conciencia de ti mismo. Si yo estuviera en tu lugar, me daría demasiada vergüenza salir de casa. El entrevistador miró a Jaime con una sonrisa de satisfacción. Parecía que lo estaba humillando de forma deliberada. Aparte de eso, su voz era bastante sonora. Por ello, los entrevistados que estaban fuera pudieron oír cada palabra con toda claridad. Todos estaban sorprendidos. El joven que hablaba antes con Jaime, en particular, estaba sorprendido. Maldición. Resulta que es un exconvicto. Ha sido un desperdicio darle mi chicle. ¡Qué mala suerte! A continuación, se apresuró a ir al baño para lavarse las manos. En la oficina, Jaime no se molestó en ningún momento.
En cambio, replicó sonriendo. Si yo estuviera en tu lugar y no se me levantara, me daría mucha vergüenza estar aquí sentado. Tienes ojeras. Tuviste una noche de insomnio porque no podías hacer nada, aunque tu mujer estaba a tu lado. El entrevistador se sobresaltó al oír eso y se quedó mirando al hombre con horror en los ojos. No lo entiendo. ¿Cómo sabe que soy impotente? Capítulo 79. Contrátelo. Ese es mi secreto, y nunca se lo he contado a nadie. A los ojos de los demás, tengo la familia perfecta, además de una relación amorosa con mi esposa. Yo mismo sé que me sumiré en una profunda desesperación cada vez que caiga la noche. El entrevistador se puso furioso, las venas de su frente saltaron cuando Jaime tocó un tema tan delicado. ¿Tonterías? Eres tú el que no puede levantarlo. Tengo una esposa y un hijo, y somos una familia feliz, bramó. Hizo hincapié en el hecho de tener un hijo como respuesta para demostrar que Jaime estaba diciendo tonterías. En respuesta, Jaime se rió. Aunque tengas un hijo, no es tu descendencia biológica, lo has adoptado, o tu mujer se ha quedado embarazada de otro hombre porque eres impotente desde la infancia. Además, es el resultado de un accidente, así que te volviste impotente debido a fuerzas externas. ¡Boom! Justo después de que sonaran las palabras de Jaime, el entrevistador golpeó su mano sobre la mesa y se puso en pie. Mirándolo con desagrado, preguntó. ¿Me has investigado, chico? En efecto, fue porque un burro le dio una patada en la entrepierna cuando era niño que se volvió impotente. En realidad, se limitó a adoptar un niño después de casarse. Nadie en Ciudad Higuera lo sabía, salvo los de su ciudad natal. Por esa razón, se mantuvo alejado de su ciudad natal. De forma inesperada, Jaime expuso todo ese día. No eres digno de que te investigue. Jaime se burló. Sin embargo, la pregunta del entrevistador también confirmó que Jaime decía la verdad. De repente, sus colegas lo miraron con una mirada peculiar. El entrevistador se dio cuenta de su desliz de lenguaje y de inmediato se enfureció, preparándose para atacar a Jaime. Al ver que la entrevista estaba a punto de convertirse en una pelea, Santiago gritó. Ya basta. Siéntate. El entrevistador lanzó una mirada a Jaime antes de volver a sentarse. Santiago quería que sus subordinados insultaran a Jaime durante un rato antes de informarle que no era apto para el puesto. Nunca esperó que las cosas acabaran en semejante lío. Entonces, la furia lo inundó. Chico, no eres apto para trabajar en esta empresa. De hecho, ni siquiera estás calificado para ser guardia de seguridad en la entrada. Por favor, retírate y no vuelvas nunca más, dijo otro entrevistador al notar la rabia que manchaba el rostro de Santiago. Esta es una gran empresa, sin embargo, hay empleados horribles como ustedes. De verdad parece que debería haber una reestructuración. Con una mueca, Jaime se puso en pie y salió caminando lento. Después de todo, no quería trabajar allí. Apenas un segundo después de levantarse para salir entró un joven alto y vestido de traje. El joven desprendía autoridad, y dirigió su mirada a Jaime al entrar en la habitación. Jaime también lo miró, pero siguió caminando. De pronto, el joven lo detuvo. ¿Eres Jaime Casas? Jaime lo estudió con ligera perplejidad, asintiendo despacio. No tenía idea de quién era aquel hombre. Pero si sus padres estaban allí, seguro que lo reconocerían como el hombre que fue a Bahía Dragón y los corrió en ese entonces. Señor Llano. Santiago se acercó trotando de forma congraciada al ver al hombre y le explicó, este es Jaime Casas. Ha venido a solicitar un puesto de trabajo, pero lo hemos rechazado porque no se ajusta a los requisitos de nuestra empresa. Contrátelo. Tras decir eso, el joven escudriñó a Jaime una vez más antes de marcharse. Señor Llano, pero es un exconvicto que acababa de salir de prisión. Protestó.
El joven se giró despacio y lo miró con frialdad. ¿Intentas enseñarme a hacer cosas? El terror se apoderó de Santiago al escuchar eso, y negó con la cabeza. No, no. Capítulo 80. Procedimientos de incorporación. El joven giró sobre sus talones y se marchó. Mientras tanto, Santiago y los otros dos entrevistadores se quedaron perplejos, mirando a Jaime con incredulidad. No podían entender cómo Jaime había conocido a su director general. ¿Cómo llegó a conocer al señor Llano? Preguntó Santiago con el desconcierto en su rostro. ¿Es algún ejecutivo, tal vez el director general? No lo conozco. Jaime negó con la cabeza. No conocía a ese joven, ni lo había visto nunca. Por el contrario, ese joven lo había visto antes e incluso había sido testigo de cómo se ponía cariñoso con Josefina. El joven se llamaba Javier Llano, y se graduó en una gran universidad en el extranjero. Después de unirse a Grupo Serrano, avanzó en su profesión. También le gustaba Josefina y la perseguía, pero ella no estaba interesada en él. Después de que Gonzalo regalara la empresa a Josefina, le transfirió a Javier la compañía Sentimientos Químicos para que fuera el director general, poniéndolo a cargo del funcionamiento y la gestión de la empresa, ya que Josefina no quería supervisar las cosas. En efecto, Javier tenía cierta capacidad, ya que consiguió enderezar la empresa en poco tiempo e incluso la convirtió en la más rentable del Grupo Serrano. La razón de su diligencia no era otra que la de enamorar a Josefina. Pero cuando se enteró de que ella se relacionaba con Jaime, que había estado en prisión, tuvo un drástico cambio de opinión. Entonces se comprometió a arrebatársela a Jaime. Como Jenny había acudido a la empresa para una entrevista, tenía que aprovechar esa oportunidad. Mientras el hombre permaneciera allí, tenía miles de maneras de hacerlo retroceder, al tiempo que sembraba la discordia entre él y Josefina. Esto es extraño. Santiago frunció el ceño, pero no se atrevió a ir en contra del director general cuando éste no era más que un gerente de departamento. Por lo tanto, le dijo a Jaime: ve y haz los trámites de incorporación. Luego enviaré a alguien para que te dé una vuelta. No se atrevió a meterse en líos con él por el momento, ya que no estaba seguro de la relación exacta del hombre con Javier. Jaime también estaba desconcertado. No entiendo por qué ese hombre conocido como el señor Llano quería contratarme, y parecía conocerme. ¿Podría ser que Josefina se enterara de que iba a acudir a su empresa para una entrevista y le dijera a propósito que me vigilara? Mientras reflexionaba sobre eso con el ceño fruncido, siguió a la joven de la oficina para completar los procedimientos de incorporación. Maldición. Resulta que eres un exconvicto. Qué mala suerte haber charlado contigo durante tanto tiempo. Qué mala suerte. Alguien como tú nunca conseguirá el trabajo. Justo después de salir por la puerta, el hombre de las gafas se abalanzó sobre Jaime. Sin embargo, Jaime se limitó a lanzarle una mirada despreocupada. Al principio me pareció que era bastante decente, pero nunca pensé que también fuera el tipo de persona que desprecia a los demás. Por favor, venga conmigo, señor Casas. Se necesita una tarjeta de identificación para los procedimientos de incorporación. ¿Lo lleva consigo?, preguntó la joven. Sí, lo tengo. Jaime le entregó su tarjeta de identificación y le dedicó una sonrisa de agradecimiento. Sabía que ella lo había preguntado a propósito, y que sus palabras iban en realidad dirigidas a aquel joven. En efecto, los ojos del joven se abrieron de par en par al oír que Jaime había pasado la entrevista, y la incredulidad se reflejó en su rostro. Sin embargo, Jaime lo ignoró, limitándose a resoplar antes de marcharse con la joven. Mientras se ocupaba de los trámites de incorporación, María interrogó a Santiago con furia en el despacho del gerente del departamento de ventas. ¿Qué sucede contigo? ¿No dijiste que lo ibas a suspender? Ahora que ha conseguido un trabajo aquí, voy a estar condenada.
mi padre me ordenará que lo lleve todos los días. Eso no es culpa mía. Él está de alguna manera asociado con el señor Llano. Fue él quien le dio el puesto en persona, así que no puedo hacer nada al respecto. Respondió Santiago con disgusto. Capítulo 81. ¿Alguna objeción? ¿No le dijiste al señor Llano que Jaime es un exconvicto? María siguió insistiendo en el asunto. Claro que sí. Casi me da un ataque al corazón al ver la mirada del señor Llano en ese momento. Si me atrevía a disuadirlo más, podría incluso degradarme. De hecho, Santiago seguía teniendo miedo al recordar la mirada de Javier. No me digas que si está familiarizado con el señor Llano. Las cejas de María se arrugaron. Primero observemos cómo son las cosas. Si en verdad está familiarizado con el señor Llano, ya no podremos atacarlo en el futuro. En su lugar, tendríamos que adularlo, recordó Santiago. Ya lo sé. María puso los ojos en blanco antes de salir del despacho. Para entonces, la docena de personas del departamento de ventas ya se había enterado de que el propio director general había dado la orden de contratar a un exconvicto. Un asunto así se extendía muy rápido en la empresa, sobre todo un chisme como este. Ese hombre llamado Jaime debe estar relacionado de alguna manera con el señor Llano. De lo contrario, no habría sido contratado. No puedo evitar sentir miedo de que un exconvicto vaya a trabajar a mi lado. Debemos tener cuidado cuando llegue. Si en verdad conoce al señor Llano, estaremos muertos si lo ofendemos por accidente. El personal del departamento de ventas se reunió y susurraron entre ellos. ¿Qué están haciendo todos? ¿No tienen trabajo? Reprochó María al verlos a todos juntos hablando cuando salió de la oficina. Aunque no era más que una simple representante comercial en el departamento de ventas, siempre daba la cara. Después de todo, nadie se atrevía a ofenderla, ya que Santiago era el director del departamento. Tras su reprimenda, todos se dispersaron. Solo una chica de cabello corto se dirigió hacia ella. Esa chica era conocida como Lidia, y era muy cercana a María. María, ¿has oído que el departamento de ventas ha contratado a un exconvicto? Y se rumorea que el propio señor Llano tomó la decisión de contratarlo, es que probable que estén asociados de alguna manera, susurró Lidia. ¿Tonterías? ¿Cómo podría tener alguna relación con el señor Llano? Es pura suerte. María no creía que Jaime tuviera algo que ver con el director general. Ante eso, Lidia se sintió sorprendida. ¿Conoces a ese hombre llamado Jaime? Al darse cuenta de su desliz, María se apresuró a negar con la cabeza. No conozco a ningún exconvicto. Solo creo que no puede tener ninguna relación con el señor Llano, ya que acaba de salir de prisión. De todos modos, sigue investigando sobre él. Le pediré al señor Cano que se lo pregunte al señor Llano. Una hora más tarde, Jaime completó por fin los trámites de incorporación. Tras conseguir una identificación de empleado, se dirigió al departamento de ventas. Cuando llegó, se dio cuenta que todos lo miraban con los ojos muy abiertos. Eso lo incomodó bastante. Felicidades por unirte al departamento de ventas, Jaime. Asegúrate de aprovechar esta oportunidad, dijo Santiago a Jaime con voz tranquila. No se atrevió a dirigirse a él antes de comprobar si estaba asociado con Javier. En respuesta, Jaime asintió. Ven aquí un momento, Tadeo. Santiago llamó a un joven con gafas. El hombre se acercó trotando y habló con timidez. ¿Me ha llamado, señor Cano? Serás el mentor de Jaime a partir de ahora. Los dos estarán en un equipo, así que recuerda enseñarle los trucos, indicó Santiago. El hombre miró a Jaime con una expresión conflictiva. ¿Por qué? ¿Tienes alguna objeción a eso? Santiago le lanzó una mirada. El hombre negó rápido con la cabeza. No, no.
Ante su obediencia, una sonrisa floreció en el rostro de Santiago. Luego se dirigió a Jaime. Ve con él, tu mesa está junto a la suya. Dicho esto, giró y regresó a su despacho. Los demás compañeros del departamento de ventas miraron a Jaime con una sonrisa de satisfacción. María también reprimió una risita mientras volvía a su asiento. Capítulo 82. Cobranza. Señor, me llamo Tadeo Zavala. Encantado de conocerlo. Tadeo tartamudeaba mientras le tendía la mano a Jaime, nervioso, mientras volvían a sus escritorios. Jaime pudo notar que el hombre le tenía terror, lo que le sorprendió un poco. Soy Jaime Casas. El placer es mío, y espero aprender mucho de usted. Respondió con una sonrisa, estrechando la mano del hombre. No, no. Yo también empecé a trabajar aquí hace unos días. Aprendamos el uno del otro, dijo Tadeo. Jaime pudo notar que Tadeo no era un veterano. ¿Parece que me temes mucho?, preguntó Jaime extrañado. En absoluto. Tadeo negó con la cabeza, pero no se atrevió a mirarlo a los ojos. ¿Sabes algo? Jaime estaba seguro de que le tenía miedo porque sabía algo. Tadeo dudó un rato antes de asentir y preguntar. ¿Por qué fuiste a prisión? No pareces ser un villano. Jaime estalló en carcajadas al escuchar eso. Ah, resulta que sabe que he estado en la cárcel. Por eso parece tenerme miedo. Tras conocer el motivo de la inquietud del hombre, no ocultó nada y le contó todo lo sucedido. No tardaron en hacerse amigos, y Tadeo ya no temía a Jaime. Eso fue un golpe de mala suerte, Jaime. Pero como ahora eres libre, debes trabajar duro. Sin embargo, mientras Tadeo hablaba, empezó a tartamudear. ¿Qué pasa?, preguntó Jaime. Sin embargo, es probable que no estemos aquí por mucho tiempo cuando te han unido a mí, Jaime, se lamentó Tadeo con un suspiro. ¿Por qué dices eso? El asombro inundó a Jaime. Tadeo abrió un documento en el ordenador y le explicó. Jaime, estas son las deudas que tenemos que cobrar. El anterior representante de ventas se ha ido, así que tenemos que hacerlo nosotros. Nos despedirán si no conseguimos liquidar todo este mes. Contemplando la fila y fila de cifras, Jaime frunció un poco el ceño. No sabía que tanta gente le debía dinero a mi mujer. ¿Qué acabas de decir, Jaime? Tadeo se congeló por un momento. Oh, solo comentaba el número de personas que deben a la empresa, respondió Jaime, cambiando de tono en un instante. Claro. A las empresas no les va tan bien hoy en día. Ya he analizado la lista, y estos clientes son los más difíciles, y es probable que no paguen. Tadeo lanzó un suspiro. En ese mismo momento, Jaime comprendió por fin por qué muchos se burlaban cuando le ordenaron formar equipo con Tadeo. No te preocupes. Podremos cobrar completo todo el dinero, aseguró Jaime, dándole una palmadita en el hombro. Esta empresa pertenece a Josefina, por lo que estar en deuda con ella equivale a deberle dinero. Y a su vez, significa que me deben dinero a mí. Nunca permitiré que alguien haga eso. Muy bien, trabajaremos duro juntos. Ante su estímulo, Tadeo asintió con decisión. A continuación, Jaime empezó a familiarizarse con todos los atrasos de la empresa, decidido a cobrar todo el dinero que se debía en total. En un abrir y cerrar de ojos, el día pasó volando. Estirándose, Jaime no pudo evitar refunfuñar. Hay demasiados atrasos. ¿Qué demonios está haciendo el director general? SHH. No digas eso, Jaime. Si alguien te oye y te denuncia, te meterás en un buen lío. Se apresuró Tadeo a advertirle, asustado al escuchar que se quejaba del director general. ¿Tan serio es? Solo es un director general que trabaja para la empresa.
¿De verdad cree que esta es su casa y que él es el rey aquí? Jaime no esperaba que los empleados temieran tanto a Javier. Después de todo, él no era más que un gerente profesional que la familia Serrano contrató. Por lo tanto, no tenía derecho a hacer lo que quisiera en la empresa. Sin embargo, Josefina rara vez acudía a la oficina y nunca se inmiscuía en los asuntos de la empresa, eso hacía a Javier tuviera más autoridad. Capítulo 83. Mis reglas. María buscó a Jaime después del trabajo. Jamie, tenemos una regla de la empresa que dice que el recién llegado debe invitar a todos a cenar. Así que, ¿dónde tienes pensado llevarnos? En ese momento, todos en la oficina miraban a Jaime. Estaban ansiosos por escuchar su plan. Era una antigua tradición de la oficina. ¿Existe algo así? ¿Quién lo ha impuesto? ¿El director? Jaime estaba desconcertado. Jaime, en verdad existe esa norma. Cuando llegué aquí, también tuve que invitar a todos a cenar. Si no me equivoco, me gasté 10.000 en esa comida. Si no obedeces las reglas, tu vida aquí será difícil, advirtió Tadeo a Jaime en voz baja. Jaime, como ahora estás en el departamento de ventas, tienes que cumplir las reglas. Es una de las reglas que establecí cuando me convertí en el gerente, dijo Santiago. ¿Tú estableces las reglas? Jaime se burló y continuó, lo siento, pero no tengo dinero para ello. Paguen su propia comida, no me lo pidan como si fueran unos mendigos. A pesar de la expresión sombría de Santiago, Jaime se fue justo después de terminar su frase. Jaime es demasiado arrogante. Solo se aprovecha de que tiene una relación especial con el señor Llano. No respeta a nadie, ni siquiera al señor Cano. Lidia apareció y defendió a Santiago. Exacto. Aunque tenga una relación especial con el señor Llano, no debió contestarle así al señor Cano. Además, nos comparó con un mendigo. No es como si fuéramos a morir de hambre sin él. Parece que subestima lo que podríamos hacerle. Ya llegará su momento. El personal del departamento de ventas se enfureció. Por otro lado, Tadeo mantuvo la boca cerrada y se escondió en un rincón con sentimientos encontrados. Seguro lo sabotearán pronto. Pero como estoy en el mismo equipo que él, también sufriré las consecuencias. Ah. No hay tal relación especial. Ya le he preguntado al señor Llano. La única razón por la que lo mantiene cerca es porque quiere ponerlo en ridículo. Dijo Santiago a los demás con un brillo frío en los ojos. Al parecer, Santiago ya había preguntado a Javier por Jaime. Javier le dijo que hiciera quedar mal a Jaime delante de los demás empleados. Aunque Santiago no tenía ni idea de cuál era el motivo, no se atrevió a desafiar las órdenes del director general. Todos los miembros del departamento de ventas se marcharon tras oír que Jaime no los invitaría a cenar. Mientras Santiago se despedía de María antes de irse, sonó el móvil de María. Era la madre de María, Frida, quien llamaba. Ella contestó la llamada al instante. María, tengo buenas noticias. Diseños Glamorosos ha saldado su deuda, han pagado todo. Ahora nuestra empresa vuelve a estar en pie, exclamó Frida emocionada. ¿De verdad? María también estaba emocionada. Pero sí llevamos mucho tiempo pidiendo el dinero. Entonces, ¿por qué nos han pagado de repente ahora? Tu padre preguntó por ahí y se enteró de que el señor Lamarque había hablado con ellos. Se asustaron tanto que nos pagaron justo después. ¿El señor Lamarque? María hizo una pausa y continuó, pero no lo conocemos. ¿Por qué nos ayudó? Yo me preguntaba lo mismo. ¿Recuerdas cuando te dije que Santiago quería utilizar sus contactos personales para ayudarnos? Creo que Santiago conocía al señor Lamarque en persona. Por eso te llamé. Por favor, averigua si él tuvo algo que ver. Si es así, invítalo a cenar, respondió Frida. Oh, ya veo.
De acuerdo, se lo preguntaré ahora. María terminó la llamada. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan contenta? Preguntó Santiago con curiosidad al ver la emoción en la cara de María. Capítulo 84. Eficiencia. Santiago, ¿fuiste tú quien consiguió que el señor Lamarque nos ayudara a cobrar nuestro dinero de diseños glamorosos? Ahora que nos han pagado, nuestra empresa vuelve a estar en pie. Mi madre dijo que todo fue gracias al señor Lamarque. María lo miró con ojos esperanzados. Ella esperaba que fuera Santiago quien contactara con Tomás. Porque si en realidad era él, entonces sus padres aprobarían por fin su relación con él. Además, sus padres estarían impresionados por la relación de Santiago con una figura formidable como Tomás. ¿Señor Lamarque? Santiago quedó sorprendido, pero logró reaccionar en un instante y dijo, «Ah, sí». Le mencioné el asunto al señor Lamarque, pero no esperaba que lo resolviera con tanta eficacia. Me siento aliviado ahora que el dinero ha sido cobrado. Nunca hubiera esperado que fueras un conocido de alguien como el señor Lamarque. Santiago, eres increíble. María se lanzó a los brazos de Santiago mientras gritaba de emoción. Luego lo besó y le dijo, mi mamá me dijo que te trajera a cenar. A ver si después de esto mi padre sigue sin admirarte. Con la felicidad impresa en su rostro, María se agarró al brazo de Santiago mientras caminaban hacia el aparcamiento. Jaime, por su parte, acababa de llegar a casa. A su llegada, Elena le preguntó ansiosa. Jaime, ¿qué tal la entrevista? ¿Te han dado trabajo? Mamá, la entrevista fue un éxito. Ahora soy vendedor, y los beneficios no son tan malos. Jaime esbozó una leve sonrisa. Oh, qué bien. Entonces le debemos nuestra gratitud a María. Deberíamos buscar una oportunidad para ir a darle las gracias en persona. Estoy menos preocupada ahora que tienes un trabajo adecuado. Elena sonreía con satisfacción. Jaime no pudo evitar guardar silencio al ver lo feliz que estaba su madre. Jaime, ve a cambiarte. El señor Salcedo nos ha invitado a cenar. Gustavo tenía el móvil en la mano cuando entró a casa. Gustavo, ¿por qué ha hecho eso Francisco? Después de lo que ha hecho por Jaime, deberíamos invitarlo nosotros a cenar. Elena estaba desconcertada. Creo que es porque su empresa recibió una suma de dinero que se les debía. A su empresa le va a ir bien otra vez, respondió Gustavo. Eso es genial. Eso sí que es buena suerte. Elena se sintió feliz por Francisco. Al oír eso, Jaime sonrió y fue a cambiarse. Quería llamar a Tomás para hacer un seguimiento. No esperaba que fuera tan eficiente. Parece que también debería pedirle que cobre la deuda de la compañía Sentimientos Químicos. Después de todo, el dinero me pertenece. Mientras tanto, Francisco había llegado al Hotel Glamour. Había reservado una mesa para cenar. Era su primera visita en mucho tiempo porque la comida que se servía allí era cara. Además, su empresa estaba endeudada desde hace tiempo. No podía permitirse cenar en ese restaurante. Vaya, este sitio luce increíble. Es la primera vez que vengo. María estaba muy impresionada por lo grandioso que era el Hotel Glamour. Como esto pertenece a la familia Serrano, tal vez pueda obtener un 20% de descuento si les muestro mi credencial del trabajo. Dijo Santiago con orgullo. Es cierto. Estamos contribuyendo a sus ingresos al cenar aquí. María entró mientras tomaba a Santiago de la mano. Llegaron a uno de los salones privados del restaurante. Cuando abrieron la puerta, Francisco y Frida ya estaban sentados en la mesa del comedor. Hola, señor y señora Salcedo. Santiago saludó muy cordial. Hola. Frida se levantó apresurada y dijo, toma asiento, Santiago. Somos como de la familia. No seas tímido. Capítulo 85.
Pequeño asunto. Francisco también recibió a Santiago con una sonrisa. Santiago, todo es gracias a ti. Ahora mi compañía está a salvo. Deberíamos tomar unas copas juntos para celebrarlo. Santiago se estaba volviendo arrogante al ver cómo había cambiado la actitud de Francisco hacia él. Es solo un pequeño asunto, señor Salcedo. Como dijo la señora Salcedo, ahora somos familia. Santiago se sentó junto a Francisco con orgullo. Aunque Santiago sabía que no tenía nada que ver con el cobro de la deuda para Francisco, aceptó el reconocimiento de todos modos. Tenía que aprovechar la oportunidad para causar una buena impresión de sí mismo. Santiago, no tenía idea de que conocieras al señor Lamarque. Tendrías que haber visto la cara del dueño de Diseños Glamorosos cuando vino con mi dinero. Estaba tan asustado que casi se arrodilló ante mí. Fue tan satisfactorio verlo. A lo largo de los años, Francisco nunca había sido tratado con tanto respeto. Solo hágame saber si su empresa necesita ayuda con cualquier cosa a partir de ahora, señor Salcedo. Aunque solo soy un gerente de departamento, no hay nada de lo que no pueda ocuparme en todo Ciudad Higuera, habló Santiago sin pudor. No le preocupaba quedar en evidencia porque sabía que nadie en la mesa conocía a Tomás. Muy bien. A partir de ahora, confiaré en ti para todos los asuntos de la empresa. Como María es mi única hija, todo lo que tengo ahora te lo pasaré a ti en el futuro. La admiración de Francisco por Santiago había crecido mucho. No se preocupe, señor Salcedo. Mi amor por María es incondicional. Santiago asintió con entusiasmo. Basta de hablar. Me muero de hambre. ¿Podemos comer ya, por favor? María hizo un gesto. En un momento más, ¿vale? También he invitado al señor Casas y a su familia. Deberían llegar pronto, exclamó Francisco. ¿Por qué invitas a gente ajena a nuestra cena familiar? El rostro de María se tornó sombrío al saber que Jaime estaba invitado a la cena. Niña tonta. El señor Casas ya me ha salvado la vida. Francisco fulminó a María con la mirada antes de continuar, hablando de eso, ¿cómo fue la entrevista de Jaime? Señor Salcedo, fue un éxito. Hice mi magia como gerente. Santiago se atribuyó el mérito de la entrevista de Jaime con descaro. Gracias, Santiago. Francisco miró agradecido a Santiago. De repente, la puerta de la sala se abrió y Jaime entró con su familia. Sentimos llegar tarde. Se disculpó Gustavo. No pasa nada. Nosotros también acabamos de llegar. Francisco les dio una calurosa bienvenida. Jaime se sobresaltó cuando vio a Santiago presente en la cena. Sin embargo, no dijo nada. En cambio, Santiago lo miró fijo y se burló. Jaime, nos encontramos de nuevo. ¿Sabías que María y yo tuvimos que presentar excusas en tu nombre ante el personal? Todo porque desobedeciste la norma de la empresa. Al oír eso, Gustavo miró con furia a Jaime y le preguntó. ¿Qué sucedió, Jaime? Exacto, Jaime. ¿Qué sucedió? Añadió Elena. Francesco también estaba desconcertado. Tras el éxito de su entrevista, se suponía que iba a invitar a todos a cenar. Es una antigua tradición del departamento. En cambio, Jaime dijo que no tenía dinero y se fue. Fue muy vergonzoso para Santiago y para mí. Se enfureció María. Capítulo 86. Cuestión de tiempo. Jaime, ¿es eso cierto? Gustavo miró a Jaime con frialdad. Papá, yo estaba. Cállate. Gritó Gustavo. Sí, somos pobres. Pero aún podemos permitirnos invitar a otros a comer. Ahora tienes un trabajo porque otros te han ayudado. Muestra algo de gratitud y respeto a la tradición de los demás, ¿quieres? Gustavo no le dio a Jaime la oportunidad de explicarse. Líder de escuadrón,
Jaime lo hizo para ahorrar dinero. No es gran cosa. Felicitaremos a Jaime con una cena esta noche. Francisco alivió la tensión. Señor Salcedo, en realidad a María y a mí no nos importa que no nos invite a cenar. Es que, si lo hiciera, el personal sería más acogedor con él. Con eso, Santiago había vuelto a recalcar la mezquindad de Jaime. Estoy de acuerdo. Esto es culpa de Jaime. Haré que cumpla con la tradición para mañana, respondió Gustavo disculpándose. En realidad, no tenemos que esperar hasta mañana. Después de la cena, informaré al personal y organizaré una sesión de karaoke. Mientras Jaime esté dispuesto a pagar, estoy seguro de que los demás estarán agradecidos, sugirió Santiago. Eso servirá. Gustavo asintió. Santiago, la familia del señor Casas no es tan acomodada. No impongas demasiado a Jaime, aconsejó Francisco. No se preocupe, señor Salcedo. 300 será más que suficiente. Una sonrisa apareció en el rostro de Santiago. ¿Francisco, es el novio de María? No solo es atractivo, también sabe manejar muy bien las cosas. Gustavo felicitó a Santiago. Claro que sí. Incluso había conseguido el dinero para mi empresa porque es un conocido de Tomás Lamarque, el rey clandestino de Ciudad Higuera. Con solo una orden, he recuperado todo mi dinero. Francisco no podía ocultar su alegría, ya que estaba muy satisfecho con su futuro yerno. Al oír eso, Jaime se quedó sorprendido. ¿Desde cuándo Santiago tiene algo que ver con eso? Yo hice todo el trabajo, pero él se llevó el reconocimiento. ¿Tomás? Gustavo hizo una pausa y continuó, ¿no es el infame mafioso de Ciudad Higuera? Es mejor evitar a esa gente. Aunque ahora parece que les va bien, es cuestión de tiempo que las fuerzas del orden se ocupen de ellos. Al haber trabajado como funcionario, era natural que Gustavo tuviera malas impresiones hacia ellos. Señor Casas, se equivoca. Es un honor tener una relación con el señor Lamarque, en especial en Ciudad Higuera. ¿Cómo podría calumniarlo? De hecho, alguien tan insignificante como su hijo nunca sería amigo del famoso señor Lamarque. Debería abstenerse de hablar de esa manera. De lo contrario, algún día podrían venirle problemas. Santiago se enfadó por la declaración de Gustavo. En respuesta, Gustavo guardó silencio. Tiene razón, líder de escuadrón. Los tiempos han cambiado. Necesitamos a esta gente hoy en día, dijo Francisco con placidez. Aún así, Gustavo mantuvo la boca cerrada. Nadie podía cambiar su percepción hacia las personas como Tomás. Esa era una de las razones por las que Jaime nunca reveló a sus padres su relación con Tomás. Si mis padres se enteraran de lo de Tomás y yo, podrían incluso repudiarme. En la mesa del comedor, Santiago se entregaba al alcohol mientras recibía los elogios de todos. Sin embargo, Jaime no había tomado ni un sorbo. A Santiago no le gustó que Jaime no le ofreciera un brindis. Jaime, ¿por qué no bebes? Te comportas como un tonto, se burló Santiago. No es que no pueda beber. Es que no creo que valga la pena lo que cuesta. Prefiero tomar té. Jaime esbozó una sonrisa. Capítulo 87. Ebrio. Santiago estalló en carcajadas y preguntó. ¿Así que dices que sabes beber muy bien? Bueno, nunca me he emborrachado antes, respondió Jaime sin expresión. La respuesta de Jaime había despertado el interés de Santiago. Muy bien, entonces. Ya que nunca me he encontrado con un oponente digno, te reto a un concurso de beber. Mientras hablaba, agitó la mano y pidió una caja de licor al camarero. Jaime, no te sobreestimes. ¿Desde cuándo has aprendido a beber licor? No hagas el ridículo, advirtió Elena con las cejas fruncidas. No te preocupes, mamá. Sé lo que hago, la consoló Jaime.
En el momento en que Gustavo quiso detener el reto también, Francisco dijo: líder de escuadrón, deje a los jóvenes. ¿No te acuerdas de lo bien que nos lo pasábamos entonces? Solíamos hacer concursos de beber todo el tiempo. Al oír eso, Gustavo no tuvo más remedio que guardarse sus opiniones. Lo único que pudo hacer fue mirar a Jaime con impotencia. Santiago, sé que puedes aguantar el alcohol. No seas demasiado duro con Jaime, ¿vale? Además, es solo por diversión. Francesco conocía la capacidad de Santiago para beber. Porque una vez fue testigo de cómo Santiago se bebía una botella entera de licor y aún podía conducir por sí mismo. No se preocupe. Por cada vaso que beba Jaime, yo beberé 2. Mientras Santiago hablaba, abrió una botella y comenzó a verterla en su vaso. ¡Qué vaso tan pequeño! Tráiganos 2 copas, ordenó Jaime al camarero. Al escuchar eso, Santiago se quedó atónito mientras miraba a Jaime. ¿Puedes encargarte, verdad?, preguntó Jaime con una leve sonrisa. Por supuesto. Incluso puedo beber de la botella. Se burló Santiago. Solo está presumiendo para asustarme. En ese caso, significa que no puede aguantar el alcohol. Poco después, el camarero trajo 2 recipientes vacíos, eran tan grandes que en cada uno de ellos cabía una botella entera de licor. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos?, preguntó Santiago con un tono provocador. Bueno, lo haremos por la vía rápida. Tan pronto como Jaime terminó su frase, se tragó todo el tazón de licor. Todos los presentes se quedaron sorprendidos al verlo. Gustavo frunció el ceño preocupado y dijo: Jaime, ¿por qué bebes así? No es bueno para tu cuerpo. Ya basta, cálmate. Papá, estoy bien, aseguró Jaime. Luego volteó su tazón vacío y dijo: Santiago, te toca. Santiago seguía sorprendido. No sabía que Jaime pudiera hacer eso. Aunque puedo beber bastante, esa no es la manera. Está bien si no puedes hacerlo. No te fuerces, Santiago. Gustavo estaba preocupado por Santiago. Sí, está bien si no bebes, Santiago. Pero eso significaría que te acobardaste. Jaime no pudo evitar burlarse de él. ¿Acobardarme? Santiago se enfureció por el insulto. Nunca me he acobardado en un concurso de beber. Entonces cerró los ojos y se bebió el tazón de licor. Para cuando terminó, su cara estaba enrojecida. Luego, Jaime procedió a servir otros 2 tazones de licor. Al notar que las cosas se estaban saliendo de control, Gustavo se levantó y gritó: Ya basta, Jaime. Mientras ignoraba a Gustavo, Jaime miró a Santiago con desprecio. No te metas en esto. Sigamos bebiendo. Incapaz de tragarse su orgullo, Santiago insistió en que el concurso debía continuar. Jaime se bebió otro tazón de licor sin expresión alguna. En realidad, el licor no tenía ningún efecto sobre Jaime. La energía espiritual de su cuerpo era capaz de absorber el alcohol que consumía. De nuevo, todos los presentes se quedaron asombrados al ver a Jaime beber otro tazón de licor, en especial cuando lo hizo con tanta facilidad. Está bien, Santiago. Por favor, para ahora antes de que te hagas daño. No te entretengas con la estupidez de Jaime. María estaba preocupada por su bienestar. Capítulo 88. Cuenta pagada. Exacto, Santiago. No bebas más, da prioridad a tu salud. Frida se levantó de repente y trató de detener a Santiago. Le preocupaba que otra copa de licor pudiera poner en peligro su vida. Santiago estaba tan intoxicado que ya empezaba a perder el conocimiento. El orgullo se interponía en su camino. No pudo contenerse cuando vio que Jaime lo miraba con provocación. Apretó los dientes y se obligó a tragar otro tazón de licor. Después de eso, la cara de Santiago se volvió pálida.
De hecho, tenía un aspecto terrible. Al ver eso, Jaime se sentó con la satisfacción escrita en su rostro. Si esto sigue así, podría morir de verdad por intoxicación etílica. Además, dudo que mamá y papá permitan que tome otro sorbo. ¿Por qué te has sentado? Todavía puedo beber. Santiago ni siquiera podía hablar sin tartamudear. En cuanto terminó la frase, Santiago vomitó por todas partes, incluso salpicó a Frida. ¡Ah! Gritó Frida con asco. Incluso le dio mucho asco al ver la comida hecha puré y a medio digerir por todas partes. Al ver eso, la expresión de Francisco se distorsionó. Gustavo miró a Jaime antes de levantarse y decir: Francisco, envía a Santiago a casa ahora. Nosotros también deberíamos irnos. Estos dos están fuera de control. Para entonces, Francisco solo pudo obedecer. Cuando Gustavo estaba a punto de irse con Jaime, Santiago se levantó y los detuvo. Oye, no puedes irte. Santiago ya no podía mantenerse erguido. Miró a Jaime con los ojos borrosos y continuó: he organizado una sesión de karaoke. ¿Te vas otra vez para no tener que pagar? Santiago, ya te has tomado una de más. ¿Qué tal otro día? Recalcó Francisco. No. Tiene que ser esta noche. Ya he informado a los demás. Me sentiría avergonzado si no va y paga la sesión. Santiago negó con la cabeza e insistió. Francesco estaba en apuros mientras miraba a Gustavo con impotencia. Papá, está bien. Ustedes vayan a casa, yo iré a reunirme con los demás, dijo Jaime. A juzgar por las circunstancias, Gustavo no tuvo más remedio que aceptar. De acuerdo. Vuelvan a casa temprano, entonces. Recuerden no beber más. Luego sacó algo de dinero del bolsillo y se lo dio a Jaime. Tómalo. Sé lo caras que pueden ser las sesiones de karaoke. Aunque la cantidad era poco más de 300, Jaime quiso rechazar a Gustavo. Pero sabía lo persistente que podía ser su padre. Por lo tanto, lo aceptó y guardó el dinero en su bolsillo. De repente, Francisco sacó también su cartera antes de entregarle 1000 a Jaime. Para Antoncas, Francisco solo pudo obadacar. Cuando Gustavo estaba a punto de irse con Jaime, Santiago se levantó y los detuvo. Oye, no puedas irte. Santiago ya no podía mantenerse erguido. Miró a Jaime con los ojos borrosos y continuó: ha organizado una sesión de karaoke. ¿Te vas otra vez para no tener que pagar? Santiago, ya te has tomado una da más. ¿Qué tal otro día? Recalcó Francesco. No. Tiene que hacer hasta noche. Ya ha informado a los demás. Más sentiría avergonzado si no va y paga la sesión. Santiago negó con la cabeza e insistió. Francisco estaba en apuros mientras miraba a Gustavo con impotencia. Papá, está bien. Ustedes vayan a casa, yo iré a reunirme con los demás, dijo Jaime. A juzgar por las circunstancias, Gustavo no tuvo más remedio que aceptar. De acuerdo. Vuelvan a casa temprano, Antoncas. Recuerdan no beber más. Luego sacó algo de dinero del bolsillo y se lo dio a Jaime. Tómalo. Se lo caras que puedan ser las sesiones de karaoke. Aunque la cantidad era poco más de 300, Jaime quiso rechazar a Gustavo. Pero sabía lo persistente que podía ser su padre. Por lo tanto, lo captó y guardó el dinero en su bolsillo. De repente, Francisco sacó también su cartera antes de entregarla 1000 a Jaime. Jaime, toma esto. Por si acaso necesitas más. Papá. Nunca fuiste tan generoso conmigo. María arrebató el dinero de la mano de Francisco. Chica tonta. Dáselo a Jaime, ahora. Gritó Francisco. No. Me quedaré con esto. Ya le pondré más dinero después si lo necesita.
María entonces guardó el dinero en su bolsillo. Señor Salcedo, tengo suficiente dinero. Si es necesario, María me dará lo que falte. No se preocupe, dijo Jaime con calma. Francisco suspiró en respuesta. Cuando salieron del salón privado, Francisco se dirigió a la caja. Santiago lo alcanzó por detrás, arrojó su identificación del trabajo sobre el mostrador y dijo ebrio. Tengo mi identificación del trabajo y puedo obtener un 20% de descuento. Sin mirar la identificación, la cajera le dijo a Francisco con amabilidad. Señor, su cuenta ya ha sido pagada. Capítulo 89. Iré a buscarte. Francisco se quedó boquiabierto. ¿Quién ha pagado por nosotros? Santiago escuchó a la cajera y se rió. Jaja. ¿Quién iba a pensar que mi pase del trabajo tiene tal privilegio? Gracias a la familia Serrano, tenemos una comida gratis. Francesco asintió al escuchar eso. Él también supuso que la comida estaba cubierta por el pase del trabajo de Santiago. Bueno, él trabaja para la familia Serrano. Sin embargo, la cajera puso los ojos en blanco ante Santiago porque sabía que eso estaba muy lejos de la realidad. La factura fue condonada gracias a Jaime. Todo el mundo en el Hotel Glamour sabía de su relación con Josefina. De ahí que nadie se atrevía a cobrarle a su futuro jefe. Poco después, todos salieron del hotel. Francisco y Gustavo se despedían. Basta. Vámonos ya. El vómito sobre mi apesta. Todo es culpa de Jaime. No debió beber de forma tan agresiva. Santiago no tuvo más remedio que obedecer, murmuró Frida mientras miraba a Jaime. Aunque Jaime no dijo ni una palabra, Gustavo se disculpó. Luego se fue con Elena. Al mismo tiempo, Francisco y Frida también se habían ido a casa. Solo quedaban Jaime, Santiago y María, quien miró a Jaime con frialdad y le dijo. Jaime, apestas a alcohol. Busca tu taxi, no vas a subir a mi auto oliendo así. En efecto, María seguía culpando a Jaime del estado en que se encontraba Santiago. Jaime, nos vamos al bar Dinastía. No te atrevas a faltar, murmuró Santiago mientras se balanceaba de izquierda a derecha. María lo arrastró a su auto y se marchó. Mientras Jaime los veía alejarse, sus ojos brillaban de ira. Santiago, ya que sigues buscando problemas conmigo, te voy a dar una lección. Y María, si no fuera por Francisco, tú también me las pagarías. Después de llamar a un taxi, Jaime quería ir al bar Dinastía. Sin embargo, su móvil sonó. Después de ver que era Hilda en la línea, Jaime contestó de inmediato. Jaime, ¿dónde estás? Mi madre ha hecho un poco de comida. Pero cuando llegamos a tu casa, nadie abrió la puerta. Salimos a cenar. Explicó Jaime. Oh. ¿Han terminado? Estoy muy aburrida. Me preguntaba si debería salir a dar un paseo. Era obvio que Hilda estaba intentando que Jaime la invitara a salir. Jaime dudó un poco y dijo. Mi entrevista fue un éxito. Así que ahora iré a festejar con mis colegas. Oh, ya veo. Está bien, entonces. Hilda se sintió decepcionada. ¿Dónde estás ahora? ¿Te gustaría acompañarme? Jaime ya había planeado llevar a Hilda a su trabajo al día siguiente. Por lo tanto, pensó que el festejo sería la oportunidad perfecta para presentarla a sus colegas. ¿Es apropiado? En el fondo, Hilda estaba deseando ir, pero se sentía mal por entrometerse. ¿Por qué no? Quería llevarte al trabajo mañana. Es bueno que conozcas a algunos de ellos de antemano. Voy a buscarte ahora. Después de colgar, Jaime fue a buscar a Hilda en el taxi antes de dirigirse al bar Dinastía. Mientras tanto, Santiago y los demás ya habían llegado al bar. Incluso se habían adelantado y reservaron una amplia sala privada. ¿Dónde está Jaime?
Llevamos mucho tiempo esperando. A juzgar por lo tacaño que es, me pregunto si se habrá largado. Se quejó Lidia. Todos los demás también esperaban a Jaime con ansias, porque si se había fugado, uno de ellos tenía que pagar por la habitación privada. Santiago estaba tumbado en el sofá cuando entrecerró los ojos y dijo: Oye, Tadeo. En caso de que Jaime no aparezca, tendrás que pagar nuestros gastos esta noche. Eso es porque estás en el mismo equipo que él. Tadeo asintió de inmediato. Aunque estaba insatisfecho, no se atrevía a rechazar a Santiago. Capítulo 90. Cautivando. Tras la confirmación de Tadeo, la sala se animó. Todos empezaron a darse un capricho con la comida y el alcohol porque sabían que Tadeo iba a pagar. Por otro lado, Tadeo rezaba para que Jaime apareciera. Si no viene, podría estar arruinado al final de la noche. Todavía con resaca, Santiago estaba tumbado en el sofá mientras María masajeaba su cabeza con suavidad. Aunque se sentía mejor, la cabeza aún le daba vueltas. Chicos, si Jaime aparece más tarde, quiero que todos intenten emborracharlo. A quien lo consiga, se le duplicará el sueldo mensual, declaró Santiago. Todos saltaron de alegría al enterarse de la bonificación mensual. No se preocupe, señor Cano. Me aseguraré de que se emborrache. Si se atreve a venir, se emborrachará tanto que no podrá encontrar el camino a casa. Todo el mundo estaba emocionado ante la perspectiva de conseguir la bonificación mensual. Aunque Tadeo no intentaría emborrachar a Jaime, se sintió tentado por la recompensa. Mientras todos se divertían, la puerta del salón privado se abrió de un empujón. Hilda y Jaime habían llegado. Todos se sobresaltaron con su llegada. Aunque les sorprendió que Jaime acabara apareciendo, estaban más pendientes de la dama que había traído. La mayoría de los hombres de la sala estaban cautivados por la belleza de Hilda. Santiago, que aún tenía resaca, se levantó de repente del sofá y la miró con sus ojos desconcertados. Aunque María era guapa, no tenía el aura deseable que poseía Hilda. A pesar de haber trabajado como bailarina exótica, Hilda tenía una mirada inocente. Jaime, pensé que serías demasiado tacaño para venir. Santiago echó un vistazo a Jaime antes de desviar la mirada hacia Hilda. ¿Quién es esta señorita? Hola a todos, soy Hilda Balbuena. Soy vecina de Jaime. Espero no molestar. Hilda se presentó con amabilidad. No molestas en absoluto. Ven. Ven a sentarte a mi lado. Toma. Toma algunas frutas. Los hombres se lanzaban sobre Hilda mientras ignoraban a Jaime. Entonces Santiago se aclaró la garganta y dijo: Hola. Soy Santiago Cano, el representante de Jaime. En el momento en que Hilda escuchó que Santiago era el representante de Jaime, extendió la mano con nerviosismo y saludó. Encantada de conocerlo, señor Cano. Encantado de conocerla a usted también. Los ojos de Santiago brillaron cuando estrechó la mano de Hilda. Todos los presentes vieron la atracción que Santiago sentía por Hilda. María estaba enfurecida. ¿Dónde trabaja, señorita Balbuena? Preguntó Santiago con una brillante sonrisa en el rostro, sin darse cuenta de que María ya lo estaba mirando con desprecio. Ahora no tengo trabajo, respondió Hilda con torpeza. Al escuchar eso, la sonrisa de Santiago se amplió aún más. Entonces sacó su tarjeta de identificación y exclamó: Aquí tiene mi tarjeta, señorita Balbuena. Venga a trabajar con nosotros si le interesa. ¿De verdad? De repente, los ojos de Hilda se abrieron de par en par. Por supuesto. Soy gerente de departamento. Soy responsable de la contratación. Santiago se llenó de orgullo. Santiago Cano. María no pudo aguantar más y le gritó a Santiago. De repente, Santiago recordó que María estaba a su lado. De inmediato se apartó de Hilda y le dijo:
Ve y toma asiento. Tras percatarse de aquel incómodo momento, Hilda sonrió y se acercó a Jaime. Luego, de forma casual, rodeó a Jaime con el brazo y le dijo: Jaime, ¿por qué no me presentas a tus colegas? Jaime se quedó atónito ante el toque íntimo de Hilda. Sin embargo, ella lo hizo a propósito para que los demás hombres presentes no se le insinuaran. Además, lo hizo para demostrarle a María que no tenía motivos para ponerse celosa.